Los humanos son derechos inherentes que cualquier persona que nace los tiene. Surgen a partir del siglo XVI y XVII, primero con la Declaración Inglesa Bill of Rights de 1689. Posterior a esto surge la Declaración de los Derechos de Virginia en Estados Unidos en el año 1776. Luego surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en el año 1789, y luego surge lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, 10 de diciembre, posterior a la Segunda Guerra Mundial. En México está la reforma del 2011 que se le conocen como derechos humanos. Este reconocimiento se hizo debido a que había un cambio económico, se implementó el capitalismo y había un protagonismo de la burguesía. Cuando el Estado reconoce estos derechos se les llaman como derechos fundamentales debido a que ya están plasmados en las leyes y lo realiza cada Estado a través de su proceso legislativo. Se crearon principalmente por tres ámbitos. El primero, para evitar enfrentamientos por motivos religiosos. Después de este reconocimiento hay más tolerancia, respeto de opinión y expresión de ideas. Eso se le conoce como derechos individuales. El segundo motivo fue para dar límites en el poder, ya que el Estado era el que tenía el poder absoluto. Después de este reconocimiento ya hay límites por medio del pacto social, la separación de poderes y la participación política. Y el tercer motivo, por la humanización en el ámbito penal y procesal, ya que existía la tortura, la inseguridad y una indeterminación de las penas. Después del reconocimiento se crean garantías procesales. Dentro de los derechos humanos hay tres generaciones. La primera generación, llamada positivización, que abarca los derechos de libertad, son los que se reconocen, los derechos humanos reconocidos que ya están plasmados en leyes. Se le conoce como Estado de Derecho. La segunda generación, llamada generalización, abarca los derechos de igualdad debido a los movimientos del socialismo democrático. O sea, no solo un individuo exigía sus derechos, sino que ya eran muchas personas quienes los exigían. Principalmente eran obreros. Eso se le conoce como Estado Social de Derecho, o sea, los económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación, llamada internacionalización, que abarca los derechos de solidaridad. Ya no se habla de un solo Estado, sino después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU. Algunos países mencionan que les afecta su soberanía, pero no es cierto porque pueden tener su propia forma de gobierno. Ya son comunidades que los exigen, como pueblos indígenas, y se llaman estados solidarios entre sí. Se le conocen como derechos naturales a aquellos que nacen de la naturaleza humana, o sea que existen, pero no están escritos ni plasmados. Se le conoce como derecho positivo cuando está establecido y sancionado. Derecho objetivo es un conjunto de normas ya plasmadas, por ejemplo, en una constitución. El derecho subjetivo ya es la aplicación de estas normas, va de la mano con el derecho objetivo. El derecho vigente es el que se aplica actualmente. La libertad pública solo son para una persona, o sea, la primera generación. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que reconoce nuestra Constitución. Se convierten en derecho positivo porque están reconocidos como derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad. Y los derechos morales son los que vienen de la conciencia del ser humano. La forma de garantizarlos es por medio de instituciones para poder acudir y exigirlos. En otras palabras, los derechos humanos son facultades de carácter civil, político, económico, social, cultural, que se reconocen al ser humano de forma individual o colectiva y se obtienen desde el momento de nacer.